Bueno, el día de hoy vamos a tocar estos temas. La presentación del curso lo hemos dado en la parte introductoria, ¿no? Ahora vamos a ver algunos lineamientos generales de la evaluación de impacto ambiental, de la naturaleza del impacto. Vamos a ver cómo se puede clasificar los diferentes tipos de impactos. Alguna experiencia internacional que hemos recogido, que puede ser más saltante, ¿no? O experiencia española, francesa, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la que de repente tenemos a bien y nos debemos bastante de nuestra norma porque se ha basado mucho en de la Agencia de Protección Ambiental, ¿no? De Estados Unidos. Definiciones y conceptos asociados a la EIA, tenemos que saber unos conceptos básicos, ¿no? La evaluación ambiental estratégica, la EAE, que es parte de lo que es el CIA, ¿no? Sistema de evaluación ambiental. Y bueno, objetivos e indicadores que de repente lo tocamos pero muy específico nada más, ¿no? O lo general, perdón. Bueno, la naturaleza del impacto ambiental se da pues en toda actividad humana, ¿no? No hay actividad del ser humano donde no haya impacto, ¿no? Pero hay que entender que la palabra impacto no es solamente algo negativo, ¿no? Sino por el contrario, tiene un aspecto benéfico y un aspecto de repente perjudicial también en la naturaleza, ¿no? En ecosistemas donde se puede producir. Como naturaleza del impacto vamos a ver ya de por sí es una actividad humana, ¿no? Producto de una actividad humana. Lo importante es evitar que esto se produzca y si esto es posible es necesario implementar medidas de mitigación. Bueno, recuerden ustedes que hay algunos fenómenos que estamos asociados al tema de los impactos, ¿no? Problemas que pueden ser de carácter general. Por ejemplo, hablamos de el cambio climático, ¿no? ¿El cambio climático es un efecto natural o antrópico? En un inicio fue natural, ¿no? Pero ahora ya es antrópico. Claro, muy bien, ¿no? Es así, ¿no? En un inicio siempre ha habido un cambio climático, siempre en unas eras glaciares y todo, siempre ha sucedido ello, pero lo que sucede es que ahora se ha incrementado, digamos así, muchos contaminantes que están aumentando, están incrementando este cambio climático, ¿no? En el planeta. Por ejemplo, hablemos de los gases de efecto invernadero, ¿no? Hay protocolos internacionales que se deben a los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, estamos hablando del protocolo de Kioto, ¿no? Que es un protocolo que en realidad, según muchos que opinan acerca de ello, dicen que no es certero, no está funcionando, ¿no? En temas del protocolo de Kioto. Hay países que han desertado el protocolo, hablamos de Canadá, por ejemplo, ¿no? Pero también hay efectos positivos, ¿no? Convenios positivos, como por ejemplo podemos hablar del protocolo de Montreal. El protocolo de Montreal se debe básicamente a un gas de efecto invernadero, cuál es el ozono, ¿no? Y la destrucción del lanzamiento de la capa de ozono. En realidad no hay un agujero, ¿no? No es un agujero de la capa de ozono, es el adelgazamiento de la capa de ozono. Y es el único convenio internacional que miren ustedes, es un ejemplo, ¿no? Porque en otros, digamos que sigamos una línea del tiempo, dicen que en el 2050 ya la capa de ozono sería una historia, el desgastamiento de la capa de ozono sería historia, ¿no? Ya se revertiría este problema, ¿no? Entonces, sí, pues efectivamente, en la naturaleza de la evaluación del impacto ambiental podemos ver así, ¿no? Podemos ver tanto efectos benéficos que pueden haber y también efectos perjudiciales, ¿no? Como herramienta de la toma de decisiones, los EIAs, ¿no? Miren ustedes, los EIAs tienen un efecto sistemático, puede ser también interdisciplinario, reproducible y participativo, ¿no? Entonces vamos a notar que de repente tenemos 4 formas o herramientas que que utilizamos el EIA. En América Latina es lo más usual, ¿no? Emplear los EIAs por esta razón, ¿no?
sistemático, porque los recursos ambientales se deben describir y evaluar considerando todas las alternativas de solución propuestas. Recuerden, para hacer la solución de un problema, hay varias alternativas, ¿no? Hay varias alternativas de solución. Sin ir de repente un poquito al tema, ha salido también una publicación de un libro bien interesante, de repente lo metimos más adelante, que se llama La historia del Perú en el siglo XVIII y XIX, 1750 hasta 1850, ¿no? Y bueno, ha salido hace 2 semanas, me hubiera gustado mucho estar ahí en la presentación del libro, porque se han dado algunos alcances. Es muy interesante por la información ambiental que hay de esa época, ¿no? Época colonial, imagínense ustedes, ¿no? Me parece que sí, ¿no? O el Ministerio del Ambiente, ¿no? Historia ambiental. La historia ambiental del Perú, ¿no? Siglo XIX, siglo XVIII, que seguro que ustedes también lo deben de revisar. Hay mucha información importante. Y decía, por ejemplo, ahí algo interesante sobre las alternativas de solución. Y miren ustedes, en la ciudad de Lima, la información que se ha recopilado, ¿no? Decían de que qué interesante hubiera sido que la decisión de esa época hubiera sido que se hubiera prohibido el asentamiento y comercios de esa época que están fuera de la ribera del río Lima. ¿Cómo hubiera cambiado totalmente o drásticamente el tema de la contaminación del río Lima? Porque en otros países ni se tomaban esas decisiones, ¿no? Digamos que había una franja marginal y de esa franja marginal no podían estar o no actuaban en algunas ciudades, pero en esta de acá se dio la facilidad para que, más bien al contrario, ¿no? Se acerquen más a la ribera del río Lima. Y por eso es que usted ve el distrito del río de Lima, pues es uno de los primeros asentamientos grandes, ¿no? El tema del agua. El tema del agua. Como acá no hay habido en otras ciudades. Exacto, también, ¿no? ¿Cuáles habrían sido las decisiones en ese momento, ¿no? Para tomar esa decisión de ese modo, ¿no? Claro, el tema del agua aquí siempre ha sido crucial, desde un inicio, miren, en 1750 ya había problemas de agua ya, ¿no? Por eso decimos que es sistemático, ¿no? Porque debemos tomar alternativas de solución. Si bien de repente vamos a optar por una o es la más usual, pero siempre debemos tener alternativas de solución. Reproducible, cuando se habla de la palabra reproducible, no lo entendamos como es que copia o pega, ¿no? Porque hay muchos estudios que son así. Ya el OEFA también ha puesto manos sobre el asunto, ¿no? Está señalando que muchas empresas consultoras no tienen la calidad que se debe emplear en los estudios de impacto ambiental y también está incidiendo en la calidad profesional que debe tener cada uno de nosotros, ¿no? El tema reproducible, en muchos casos sí es algo alarmante. Saber que si realizan ustedes algunos estudios de impacto ambiental, por ejemplo, que están ubicados en un desierto, y en el plan de manejo ambiental están hablando de la revegetación por Calamagrostis, que es un pasto. Entonces, de plano uno lo revisa y dice, ¿qué tal, cómo está? Este estudio de impacto ambiental ha sido copiado, ¿no? Ha sido copiado y ha sido pegado. Lo cual, desde cierto punto de vista, no está mal, ¿no? No está mal que de repente tengamos de referencia a buscar otros estudios de impacto ambiental, porque recuerden ustedes, también mucho se debe al tema de la percepción de los evaluadores. Los evaluadores a veces toman mucha inferencia en algo que ellos dominan, conocen algún tema, y bueno, las observaciones a veces son por ese tema, ¿no? No por el lado técnico, no por el lado de la ingeniería. Perdón. Y entonces, el tema reproducible, aquí hay que entenderlo como que la metodología que vamos a emplear en un estudio de impacto ambiental debe ser perfectamente verificable, se debe comparar con otros estudios de impacto ambiental de similares condiciones, y a eso nos referimos como reproducible, ¿no? Es decir, tomar como antecedente de repente otros estudios y contextualizarlo a la realidad. Efectivamente, ¿no? Y sobre todo, hacer incidencia, que es muy importante el tema reproducible, sobre todo la caracterización o la identificación de impactos ambientales, ¿no? Si ustedes ven, cuando revisen estudios de impacto ambiental de diferentes formas, van a ver que las matrices de impacto ambiental muchas veces difieren unas de otras, ¿no? Y entonces lo que ahora se está haciendo mucha incidencia en los ministerios, sobre todo en energía y minas, hablando de electricidad, minería, están hablando si esa valoración que estamos haciendo, si esa asignación de valores a cada uno de los
impactos ambientales que vamos a considerar, se pueden verificar. Puedes decir, demuéstrame que los valores que estás asignando han sido oficiales, de carácter oficial, o ya lo han aplicado en otra realidad y ya está funcionando, ¿no? Eso es lo que quieren. Por eso es que de repente Fernando Conesa tiene esa pequeña desventaja, ¿no? Buscar información bibliográfica validera, oficial, ¿no? Los que han avanzado mucho en este tema es Colombia. Colombia tiene bastante guías de identificación y caracterización de impactos ambientales. Sobre todo, ustedes saben que el gobierno de Colombia, en vez de tener como nosotros tenemos gobiernos regionales, tienen estados, ¿no? Es el estado de Santander, el que ha avanzado mucho en ese tema. Es difícil encontrar, por ejemplo, metodologías para impactos ambientales en mercados, en centros comerciales, en restaurantes, ¿no? Y esa valoración lo encontramos ahí, ¿no? Que decidió mucho ese gobierno, ¿no? Muy bien. Interdisciplinario, por su nombre salta a la vista qué es lo que queremos decir, ¿no? Ahora intervienen muchas disciplinas, la ingeniería, muchas disciplinas profesionales, ¿no? Cuando hablamos de un estudio de impacto ambiental, ya sea una declaración de impacto ambiental, una DIA, estamos hablando de que están interviniendo, por ejemplo, un sociólogo, biólogos, ¿no? Antropólogos, ingenieros, etcétera, ¿no? Ahora es necesario, y ahora más todavía, ¿no? Porque el SENASA está indicando algunas pautas donde qué tan específico puede ser, ¿no? Y también el perfil profesional que se requiere para determinado capítulo, para determinado ítem, ¿no? Y ustedes lo van a revisar, por ejemplo, en el tema biológico. En el tema biológico, inclusive, ya tienes que demostrar, por ejemplo, si vas a hacer un capítulo bien específico como es entomología, morfología, etcétera, ¿no? Tienes que tener un perfil profesional al respecto, ¿no? No es solamente que de repente seas biólogo y bueno, estés habilitado para esa profesión, ¿no? Ahora se está incidiendo mucho también en el tema específico, ¿no? Bueno, la cosa está en buena percepción y también malas desventajas, ¿no? Porque eso quiere decir que el tema de la especialización, ¿no? Claro, se va a reducir también el número o cantidad, ¿no? De profesionales. Pero recuerden ustedes, ¿no? Eso es vital, ¿no? Es como no sé si a ustedes les dije, es como los médicos, ¿no? Los médicos no pueden ejercer su profesión si no están debidamente especializados y también titulados y colegiados, ¿no? Antes, antiguamente, hace 20, 30 años no era así. Bastaba que uno pise en la universidad para que ya se pueda autotitule, ¿no? Ya se autodenomine, ¿no? Ingeniero, biólogo, qué sé yo, ¿no? Ahora no. Ahora cada vez es más riguroso, inclusive se está dando un estándar, ¿no? De que el rango profesional empieza a partir de la colegiatura, ¿no? O la experiencia profesional empieza desde tu colegiatura. Muy bien, lo interdisciplinario, ¿no? Esto también porque es asignación de responsabilidades, ¿no? La UEFA ha sido bien claro que no por el hecho de repente que nosotros vayamos a ser consultores, no seamos partes titulares de los que van a defender o van a comprometerse en el estudio de impacto ambiental, no quiere decir que no tengamos responsabilidades, ¿no? Ahora se está buscando de que los que son participantes en todo un instrumento de gestión ambiental son responsables de llevar a cabo todo lo que se cumple o lo que se diga en el estudio de impacto ambiental, ¿no? Incluyendo las empresas consultoras, ¿no? Participativo, también como su nombre lo indica, ¿no? Participativo, estamos hablando de participación ciudadana, cada vez se hace más injerencia el tema de participación ciudadana, el tema de declarar cuáles pueden ser nuestros ejes de interés social, ¿no? Para que tengan una idea, me comentaban, y eso lo recojo de poblaciones lejanas, comunidades campesinas, donde nos indicaban cuando hacíamos talleres informativos, ¿no? Para la población sobre algún estudio de impacto ambiental, y nos decía, es la primera vez que viene una empresa a hablarnos y decirnos qué va a ser lo que plantea hacer aquí como proyecto, ¿no? Nunca han venido de esa forma. Lo que hicieron es venir con todos sus maquinarios, venir con todo su pool de trabajadores, se situaban, terminaban de hacer lo que hacían y se iban. Y así era, ¿no? No consultaban a la población de esos alcances, ¿no? Ahora, pues, más que nunca en otros
en otras localidades, inclusive, si hablamos de, por ejemplo, de la localidad de Cajamarca, las comunidades campesinas saben muy bien en dónde están situados, ¿no? Y hasta tienen un poder de colonización bastante alto. ¿Cómo está? Seguro que ustedes han podido presenciar el tema del boom inmobiliario, ¿no? Acá en la ciudad de Lima, el boom inmobiliario ha sido bastante fuerte, pero también trae consigo algún bienestar, ¿no? Porque había una gran cantidad de demanda de domicilios, de casas, de departamentos, etcétera. Y bueno, hay que satisfacer esa necesidad, ¿no? Pero el otro tema es, ¿y alguna vez ustedes han participado en un mecanismo de participación ciudadana en el tema de inmobiliario? Porque se supone que ellos también cumplen con presentar un estudio de impacto ambiental, y el mecanismo de participación ciudadana que puede tener es consultar a la población, informar a la población. Y miren, eso es algo que nunca lo he escuchado, ¿no? Nunca he escuchado hablar de alguna inmobiliaria que haya tocado la puerta de los vecinos, digamos así, donde pues, ustedes saben, si ustedes han vivido eso, pues es bastante incómodo, ¿no? El ruido, la polución, generación de polvo, de repente el tráfico que genera y todo eso. Y mire, y es algo saltante que está aquí, ¿no? ¿Qué será entonces si vayamos a otros lugares más recónditos, ¿no? ¿Cómo puede ser el tema de participación ciudadana? Como mecanismos de participación ciudadana, ¿ustedes conocen algunos? Talleres informativos, talleres participativos, ¿no? Las audiencias públicas también son parte de los mecanismos de participación ciudadana. Estamos hablando de la entrega de resúmenes ejecutivos, por ejemplo, ¿no? De ahí quiero hacer incidencia, ¿no? La entrega de los resúmenes ejecutivos, el SENACE ha indicado unas pautas sobre ello, ¿no? No es solamente para el resumen ejecutivo, sino es una medida complementaria para la elaboración de estudios ambientales a cargo del SENACE, ¿no? Ustedes saben que hay muchos estudios de impacto ambiental que se están presentando en el SENACE, ¿no? La resolución jefatural número 058-2016, publicada el 18 de mayo, es nuevecita, ¿no? Y miren, acá hace una incidencia que en realidad sí se debía haber visto hace tiempo, ¿no? Pero bueno, ya está y me parece que tiene que darse marcha, ¿no? Y es la redacción del resumen ejecutivo, ¿no? Dice bien claro aquí que la redacción del resumen ejecutivo debe ser dirigida para personas no especialistas. Y tiene su lógica, ¿no? Recuerden ustedes, y por eso decía, recordar para quién está dirigido el estudio de impacto ambiental. No está dirigido para el ministerio, no está dirigido para el ente técnico, ellos lo van a aprobar, es decir, pero no está dirigido para ellos. No es una parte de lo que debe ser dirigido un todo, ¿no? Y dice aquí porque, si bien el estudio de impacto ambiental es un documento técnico, pero también recuerden ustedes que va dirigido a una población, ¿no? Que no es técnica, en los últimos pocas palabras, no hay que emplear tantas palabras técnicas, ¿no? Evitar ello, y también haga lenguaje claro, sencillo, ¿no? Se debe entender que es una síntesis, ¿no? Una síntesis de los temas principales que está tocando en el estudio de impacto ambiental, ¿no? Los términos técnicos, científicos, legales, si los van a poner, tienen que acompañar con precisiones o ejemplos. Así lo dicen el SENACE. La extensión no debe ser muy grande. Y bueno, y esto también me parece bastante interesante y que ahora se está tomando en cuenta. Si el idioma de la población donde se está dirigiendo este estudio de impacto ambiental no es necesariamente el español, castellano, lo que hablamos nosotros, tenemos que dirigir o un taller informativo, hablando solamente del resumen ejecutivo, o de repente tener todo el resumen ejecutivo traducido en el idioma que hay jerarquía en ese lugar, en esa zona, ¿no? Si estamos hablando del quechua, este estudio de impacto ambiental tiene que tener un resumen en quechua, ¿no? Y seguro que ya lo va a hacer más bastante incidencia, ¿no? Y bueno, también el tema audiovisual. Si es mejor el tema audiovisual, perfecto, está mejor todavía, ¿no? Y así, ¿no? Están dictando normas para el tema del citado de fuentes, por ejemplo, ¿no? El SENACE, ese también es otro nuevo, ¿no? De fuentes bibliográficas.
Bien. El EIA, el estudio de impacto ambiental en América Latina, es efectivo. Se ve que es lo que más se utiliza, el instrumento de gestión ambiental más utilizado en América Latina, porque tiene ventajas, de repente lo aterriza mucho en nuestra realidad, ¿no? Por el tema de que ayuda a implementar políticas ambientales también, ¿no? Aplica la aplicación de políticas, planes, programas en proyectos específicos, ¿no? Ayuda también a la toma de decisiones. Recuerden ustedes, cuando se habla del estudio de impacto ambiental, no solamente se hace o se elabora para el tema de presentarlos o obtener una certificación ambiental. Muchas veces el tema del estudio de impacto ambiental es para saber en dónde estamos situados, saber la línea de base, ¿no? En todo caso, de esa zona, y saber qué pros podemos tener y cuál pueden ser los temas en contra, ¿no? De un proyecto. Antes de poderse situar, antes de repente de solicitar permisos que ya vamos a requerir en un estudio de impacto ambiental. Les doy un ejemplo. Las empresas colombianas han entrado con bastante fuerza aquí en el tema del rubro de la electricidad. También en los carburos, pero más fuertes en electricidad. Era una empresa que solicitaba saber, consultaba, ¿no? a una empresa consultora, indicar si donde ellos se van a situar se podía poner una planta termoeléctrica, que era cerca de Marcona, y querían aprovechar el gas natural, ¿no? El gasoducto de Camisea. Y entonces, miren ustedes, el fin de este estudio de impacto ambiental no era presentar un estudio al Ministerio de Energía y Minas o la Dirección General de Recursos Ambientales Eléctricos, sino tomar decisiones. Ese lugar donde yo estoy planteando está bien, está saneado urbanísticamente, no voy a tener problemas sociales, si de repente se identifica especies, de repente es vulnerable, qué sé yo, ¿no? Entonces se hizo así todo un barrido como si fuese un estudio de impacto ambiental, el estudio de gabinete, de campo, de momentos de producción de información. ¿Para qué? Para indicar, ¿no?, alternativas. ¿Dónde puede estar situada su planta? Hay varias alternativas. Y lo segundo, ¿qué temas en cada uno de estos lugares tiene a más saltante, ¿no? Algunos ser el problema social. Por ejemplo, les cito uno, que era el problema de la extracción ilegal de algas. Bastantes personas se situaban en la bahía para la extracción. Se supone ilegal porque no tenían ninguna autorización ni permiso, ni se había averiguado nada de ellos, ¿no? O sea, cero, ¿no? Entonces era ilegal el tema de la extracción de algas, ¿no? Algas marinas. Y bueno, la toma de decisiones ayuda bastante ahora, ¿no? Ya no es solamente por cumplir un requisito como muchos piensan. Hay empresas que dicen, uy, ya tengo que hacer un estudio de impacto ambiental porque la ley me manda, ¿no? Si no, de repente no lo harían, ¿no? Algunas empresas todavía tienen ese chip, ¿no?, erróneo, y otras ya pues han avanzado bastante y hasta les ayuda en la toma de decisiones, ¿no? Como decía, en otras también ayuda porque incorpora el concepto ambiental en las empresas, ¿no? Bueno, proyectos viables que pueden ser, que se pueden reproducir. Y cuando hablamos de reproducir, estamos hablando que esa metodología empleada en un estudio de impacto ambiental se puede basar para la metodología en otra caracterización y identificación de impactos ambientales, ¿no? Minimiza los costos ambientales, eso es cierto, y eso lo demuestra, por ejemplo, los famosos IGAC, ¿no? ¿Has escuchado hablar de los IGAC? Instrumentos de gestión ambiental correctivos, ¿no? Era un instrumento de gestión ambiental que, bueno, ya no tiene vigencia, pero en su momento era para llevar a la formalización a muchas empresas mineras informales, ¿no? Empresas que de repente por su actuar no entendían que debían cumplir compromisos ambientales, compromisos del fisco, etcétera, y bueno, los llevaron por la mano de que es conveniente, ¿no? Y muchas empresas sí se adecuaron bastante bien, ¿no?, al tema del IGAC. Ahora están cumpliendo con esos compromisos ambientales que tienen, ¿no? Y es el primer acercamiento, digamos, hacia una formalidad, ¿no?, de estudios. Recuerden ustedes que si bien el tema de las sanciones o multas en el OEPA han tenido un detenimiento bastante grande, ¿no? Ya casi 4 o 5 años ha pasado. Empezaban sin freno, ¿no? Pero también era algo un poco sui generis, ¿no? Imagínense ustedes, venía el OEPA, por ejemplo, y teníamos un estudio de impacto ambiental ya aprobado y todo,
Y bueno, teníamos un acceso construido, por ejemplo, ¿no? Un acceso que estaba aprobado en el estudio, pero que tenía una dimensión un poco más grande de lo que estaba establecido en el EIA. Entonces, definitivamente dice que eso afecta a una sanción y te aplicaban sanciones así, ¿no? De ese modo. Por ejemplo, si un acceso era de 5 metros, el estudio decía de 4. Entonces, por ese concepto, ¡plum!, multa, ¿no? No cumplías con de repente algún estándar de calidad ambiental, no he visto nunca una sanción por ello, pero sí por los límites máximos permisibles, ¿no? Por ejemplo. Incentiva la investigación, los estudios de impacto ambiental, sí, es cierto. Una vez estuve, digamos, no apoyaba directamente en este estudio de impacto ambiental, pero sí estuve presente cuando estaban en las reuniones donde un grupo de biólogos, esto fue en el Cusco, estaban efectuando un estudio de impacto ambiental y un especialista que en batracios, ¿no?, había identificado una especie que nunca lo había visto, nunca lo había observado, y tampoco parte de las fotografías que tenía y había tomado no daban ningún registro de esta especie, ¿no? Y que había pasado la casualidad que se había identificado una nueva especie de batracio. De ahí, ¿ahora qué hacemos? Porque la idea era hacer un estudio de impacto ambiental y hacer la línea de base, no identificar nuevas especies, ¿no? Pues la investigación no era ligada a eso. Pero qué interesante saber que las empresas le dieron también prioridad, ¿no? Si se identificó una nueva especie es algo muy bueno, ¿no? Y bueno, no tampoco dio obstáculos, ¿no? La empresa que tenía otro objetivo, digamos así, ¿no? La investigación de nuevas especies. En un estudio de impacto ambiental pasa eso, ¿no? La primera vez que lo había escuchado, pero de ahí me dice que sí, a veces es usual que esas situaciones pasen, porque están recogiendo información primaria de una localidad donde de repente antes no se había hecho un inventario, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. Los puntos claves en un estudio de impacto ambiental, como vemos aquí, está sobre todo en el tema de ahorro de recursos, por ejemplo. Vean ustedes de que más empresas quieren obtener mayores beneficios con el menor recurso posible, ¿no? Sobre todo cuando están empezando a entrar en una crisis sucede ello, ¿no? Empiezan a entrar en una crisis, entonces quieren reducir costos a como dé lugar, ¿no? Si ustedes son empresarios, ¿pensarían del mismo modo también? ¿Es algo natural la reducción de costos, ¿no?, la minimización de recursos? Sí, ¿no? Es algo natural. La naturaleza hace eso. La naturaleza quiere hacer lo más eficiente posible, ¿no? Entonces, el tema del ahorro de recursos no lo vemos como algo malicioso, ¿no?, sino de repente algo que se debe dar, pero también en toda la cadena, en la línea de cadena de producción de algún insumo, de algún producto, ¿no?, alguna transformación de algo. Ese es el punto clave en el EIA. El EIA también nos va a ayudar mucho en el ahorro de recursos, de los recursos financieros, de repente el cumplimiento con un tema legal, ¿no?, ahorra muchos costos, sobre todo para que no, las sanciones que te imponen a veces son muy fuertes, muy grandes, ¿no? No se trata de que es todavía. Sí, es cierto, ¿no? Que las ideas y un gasto más, o sea, no lo ven como lo que es una inversión, ¿no? Claro. Evitar futuras sanciones. Exacto, ¿no? Y también, como decía su compañero, el tema de EIA, muchas empresas titulares piensan que porque ya tienen una certificación aprobada, tienen un estudio de impacto ambiental ya aprobado, pueden hacer todo lo que el estudio de impacto ambiental les ha indicado. Pero recuerden ustedes, lo único que les ha aprobado es la certificación ambiental, la viabilidad ambiental. De ahí falta obtener otros permisos, ¿no? El permiso de uso de aguas, la licencia social, ¿no? Después otros tipos de permisos por compra de tierras de repente, o de servidumbre, qué sé yo. Y todavía faltan muchas cosas, ¿no? Solamente te han dado, y eso hay que recordarle siempre a las empresas titulares, ¿no? Recuerden que solamente les han dado la certificación ambiental.
Les comento también otro caso que me parece también sui generis. Mira cómo es ustedes saben de que el tema del estudio de impacto ambiental se presenta tanto para empresas públicas también y empresas privadas, ¿no? Y en las empresas privadas el tema del capital es bastante grande, puede ser, sobre todo en minería, los que inciden bastante en el tema de capital es Canadá, es Australia. Ellos tienen bastante experiencia minera. El relanzamiento en Australia del tema minero lo deben haber visto, seguro que hay familiares. Si tienen unos familiares que están en el rubro minero, seguro que algunos de ellos han migrado, porque hay un relanzamiento bastante fuerte en el tema minero en Australia. Pero recuerden ustedes que tanto como capital formal como capital informal, sin madre de Dios vemos dragas de 3 o 4 millones de dólares, por ejemplo, que pueden renovar maquinarias de la noche a la mañana, es porque hay también capital canadiense y hay capital australiano que vienen a la minería ilegal también. Así se observa, ¿no? Así lo dicen los reportes de los que han indicado este tipo de situaciones, ¿no? Pero qué interesante saber. Una vez estuve trabajando con una empresa japonesa, ¿no? Es una empresa japonesa que se dedica a hacer la elaboración de una tuerca hasta la gran minería, ¿no? Es socio accionista de algunas empresas mineras hoy en día. Y bueno, por obras del destino, sabe que la empresa necesita bastante asesoría por el tema del primer idioma, ¿no? El idioma que ellos manejan japonés, después el tema de usos horarios también para ellos es bastante complicado, y bueno, después tener que dejar familias y todo ya, ¿no? Tema social también. Pero qué interesante saber que también tienen una cultura, ¿no? La cultura japonesa es bastante disciplinada, ellos son bastante exigentes en lo que se elabora, y había algunas situaciones observadas ahí, por ejemplo, que no se habían cumplido a lo que el estudio de impacto ambiental les había indicado, compromisos ambientales. Habían disturbado, bueno, porque habían tercerizado, ¿no? El tema de construcción de accesos, habilitación de campamentos y todo ello, entonces a una empresa peruana, ¿no? Y lastimosamente, revisando, haciendo una comparación, un símil entre lo que se decía en el estudio de impacto ambiental y lo que se había hecho era totalmente distinto, ¿no? Si el campamento estaba ubicado acá, el campamento lo habían ubicado acá, 3, 4 kilómetros en otro lado. Se habían hecho un acceso, por ejemplo, que decían solamente de unos 3, 4 metros, ellos habían habilitado 10 metros, se habían disturbado más de lo. Quiere decir que si viene el OEFA, ¿no? Así en esas condiciones, esa posible es una multa, ¿no? Bueno, ellos tuvieron la suerte de repente que no les llegó el OEFA, nunca llegaron a fiscalizar ese proyecto, pero sí detuvieron la situación como estaba, ¿no? Parecía que estaba incorrecta esta forma, y presentaron un informe al OEFA. Imagínense, como dicen otros, en pocas palabras, agarraron su cabeza y dijeron, una guillotina y acá está OEFA, dale mi cabeza, ¿no? Si hay que, así se sinceraron, ¿no? Era una empresa japonesa enseñando eso, ¿no? Enseñando de que si hay una cosa incorrecta, es mejor estar por toda la ley, y si hay algo que, y así decían ellos, ¿no? Si hay algo que me tiene que multar, algo me tiene que sancionar, tiene que ser, porque no tuve los controles suficientes para que esto se efectúe, ¿no? Pero sí estoy remediando, ¿no? Estoy efectuando el tema de la remediación, ¿no? Seguro que son pocas, ¿no? Las que pueden hacer eso, pero las hay, ¿no? Eso es lo que yo quería decir. Hay empresas así. La aplicación de desarrollo sostenible. Nuestra política ambiental nacional está enmarcada en el tema de la aplicación del desarrollo sostenible, ¿no? ¿Qué es desarrollo sostenible? Preservar, mantener lo que voy a tener. Ya, para generaciones futuras, como dicen, ¿no? O los recursos que nosotros utilizamos hoy en día tienen que asegurarse que las generaciones futuras también, ¿no? Puedan disponer de recursos suficientes. Eso se llama la aplicación de desarrollo sostenible, ¿no? Nosotros estamos enmarcados en la política de desarrollo sostenible. La incorporación de la ciudadanía, nuevamente les digo, ¿no? Los estudios de impacto ambiental tienen que tomar mucha relevancia en el tema de la recopilación de información de la población que estamos involucrando. Es muy interesante saber que hay estudios de impacto ambiental donde se hacen talleres informativos, se hacen audiencias públicas, qué sé yo, y las preguntas, las personas preguntan, ¿no? Tienen bastante incertidumbre, tienen muchas consultas. Yo recuerdo, por ejemplo, un taller informativo en la localidad de Ariragua, que queda en Arequipa,
Me parecía una población, bueno, ellos tienen bastante tema minero, digamos que es parte del asentamiento minero de la localidad de Ariragua, ¿no? Y bueno, lo primero que me llamó la atención en ese taller participativo es la cantidad de gente que vino, ¿no?, al taller, porque generalmente eso me sucede mucho en la costa, donde a veces las personas no quieren participar. Me pasó en Arcona, me pasó en Chincha, me pasó cerca a Ocoña, por ejemplo, donde a las justas habían 15 o 20 personas, y eso, no les interesaba, habían hecho pues convocatoria y todo lo demás, y aún así no llegaba. Y tiene que haber un quórum, ¿no? Tiene que haber por lo menos una cantidad de personas de acuerdo a la población que estás dirigiendo. Imaginemos esta población de Ariragua, tendrá pues una población de cerca de 200 o 250 habitantes. Y en ese momento había cerca de 80 personas. Imagínense, ¿no? Porque de repente otros son niños o ancianos, y bueno, no es el involucramiento, ¿no? Pero me parece muy interesante la primera vez que haya visto ese tipo de situación, un involucramiento bastante grande en esa localidad. Y lo otro interesante fue que no había como en otras formas, todas las personas ingresaban, o sea, todos estaban formados haciendo su colita para ingresar al taller informativo. Más ordenados no he visto en ninguna localidad. En Ariragua vi eso, ¿no? Bien interesante. Y lo más interesante fue que de los 80 personas que habrían asistido, habrá habido cerca de 50 preguntas. Todos preguntando y consultando, ¿no? Y hay algunas preguntas que de repente son bien difíciles. Las preguntas más difíciles que de repente se ha tocado resolver ha sido en esas localidades. Porque las preguntas son muy dirigidas, ¿no? Bastante de personas con conocimiento de causa, ¿no? Pero lo más interesante, les digo, es recoger esa información, porque esa información que ellos tienen, esas consultas, esas preguntas, que se absorben ahí, esa información, plasmarlos en el capítulo de participación ciudadana, plasmarlos en la descripción del proyecto o plasmarlos en un plan de manejo ambiental, ¿no? Ellos decían, por ejemplo, esa quebrada que estamos viendo ahí, que ustedes van a involucrar y de repente van a solicitar un permiso de uso de aguas, no lo pueden tomar de ahí, porque el señor aquí y el señor acá presente ya han interpuesto que ahí van a hacer un canal de riego y van a solicitar el agua de ahí, entonces se va a ver perjudicado, tiene que tomar de otro lugar, ¿no? Ah, ves qué interesante, ¿no? Ahí estamos recogiendo información que de repente ni los sociólogos habían podido recoger, ¿no? Saber que el involucramiento de los recursos que van a tener que interponer ahí. Y bueno, y eso se tiene que plasmar ahora, ¿no? La extracción del uso de agua, el permiso de uso de agua se requería a otra zona a solicitud que en el taller informativo se determinó otra cosa, ¿no? Qué interesante saber eso, recoger la incorporación de la participación ciudadana, ¿no? Eso se llama desarrollo sostenible, ¿no? A veces ustedes se ponen a pensar, imagínense, este es un tajo abierto, ¿no? Y aquí se obtuvo el permiso ambiental. Este es algo usual, ¿no? Y de repente la empresa dice que tiene los más altos estándares de calidad ambiental, social, etcétera, ¿no? Están enmarcados en el desarrollo sostenible. Sube el precio del oro, sube el precio de la plata y empiezan a expandirse, ¿no? Solicitan la modificación del estudio de impacto ambiental para que al costado y al otro costado puedan extraer recursos naturales. Señores, ¿eso se llama desarrollo sostenible? Lo pueden solicitar, sí, ¿no? Sí se puede, ¿no? Pero también ahí está poner el freno, ¿no? Eso no es desarrollo sostenible. Que consume. Claro, ¿por qué están aprovechando el precio de la hora, ¿no? De la hora, el precio del oro, del cobre. Yo sé que el precio del oro de repente ha descendido, pero el precio del cobre sigue en auge, ¿no? En estos últimos meses, sobre todo, está bastante alto. Entonces, ahí que estamos hablando, ¿no? El concepto está ahí, ¿no? Bien claro, pero a veces no lo entendemos, ¿no? Alcanzar el verdadero bienestar, ¿no? El verdadero bienestar. No sé si a ustedes les comenté el tema. Ustedes han visitado San Marcos en Ancash.
donde está esa parte del área de influencia social de Antamina. Es interesante ver pues ahí esta realidad, ¿no? Lo que está de moda ahora, por ejemplo, en la población es las cuatrimotos, ¿no? No se le ha puesto de moda, yo he visto bastantes personas que se desplazan con cuatrimotos, ¿no? Porque esas camionetas que utilizan ahí como Hilux, todo el mundo tiene sus patios, todo el mundo ahí. Y bueno, las casitas, uno me invitó, un poblador, pues una autoridad de ahí cercana, me invitó pues a tomar noche, si eres ingeniero, venga por acá, ¿no? Una casita así a 2 aguas de adobe, ¿no? Interesante. Pero cuando entré, lo primero que vi fue una pantalla así de este tamaño, ¿no? Un televisor que tenía en su sala. Y bueno, le pedí permiso para lavarme las manos. Me dice, uy, no hay agua, me dice. Tienen de todo, tienen maquinaria, tienen infraestructura, tienen una... Dice que tiene el canon más alto, ¿no? Más alto que el distrito de San Isidro, San Marcos, imagínense. Canon no, sino el presupuesto más caro que el distrito de San Isidro, y no tienen agua. No hay abastecimiento de agua a las 24 horas. Entonces ahí también el problema es que de eso se habla, desarrollo sostenible, ¿no? ¿Cuál es el bienestar de la población, no? Bien. Hay dos conceptos, ¿no? La misma similaridad entre ellos, tanto de la Comisión Brundtland como del Programa de las Naciones Unidas de Medio Ambiente, y tratan de básicamente asemejar lo mismo, ¿no? Satisfacer las propias necesidades sin comprometer las necesidades de generaciones futuras, ¿no? El desarrollo sostenible es un proceso que requiere un proceso simultáneo global en diversas dimensiones humana, ambiental y tecnológica, ¿no? Bien. La diferencia con el tema del desarrollo sustentable, cuando se habla de sustentable, ¿es lo mismo? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, no. Desarrollo sustentable, de repente esto sí es desarrollo sustentable, porque estamos involucrando el tema económico aquí, el tema financiero, ¿no? Claro. Eso es desarrollo sustentable, ¿no? Y ahora, antes de entrar a las experiencias internacionales que hay, recuerden ustedes que no es solamente que el mundo se aplique el desarrollo sostenible, ¿no? Hay otro tipo de conceptos, filosofías. Estamos hablando del ejemplo de Japón, se aplica mucho lo que es el decrecimiento sostenible, porque recuerden ustedes, ¿no? Ellos tienen, para darles un ejemplo, las empresas que están adoptando con mayor cantidad el número de sistemas de gestión integrado, llámese ISO 14001, son empresas japonesas. Más que inclusive las empresas en Estados Unidos o en Europa, las que tienen mayor cantidad de empresas con un sistema de gestión integrado es Japón. Y bueno, Japón trata de estandarizar toda su producción, ¿no? Trata de tener una idea global de lo que viene a ser su economía de mercado, pero aún así tienen algunos factores que se les va de las manos, fuera del alcance que puedan tener ellos. Es elementos climáticos, elementos fenómenos naturales que tienen. Imagínense un terremoto, ¿no? Los terremotos que sufren allá son bastante drásticos, ¿no? También, por ejemplo, los tsunamis, ¿no? Los tifones, tienen muchos eventos adversos a ellos. Y entonces el decrecimiento sostenible no es algo que funcione en su filosofía, porque el crecimiento o desarrollo sostenible, ¿no? Crecimiento sostenible es crear peldaños, bases, cimientos, para que después siga aumentando el desarrollo, ¿no? Pero viene algo completamente adverso a ello y se tira abajo todo lo que estaba planteado. Mucho de esa filosofía de repente se puede emplear en otras realidades, como nosotros también tenemos fenómenos naturales bastante drásticos, no tanto como ellos, pero sí los hay, ¿no? Y ya se incorporan muchas de esa filosofía, ¿no? Por ejemplo, nosotros siempre tenemos la idea de construir edificaciones resistentes, ¿no? Antisísmicas, como dicen, ¿no? La palabra antisísmica significa que vamos a ir en contra de lo que viene a ser la naturaleza, ¿no? La naturaleza, de por sí, aquí donde vivimos, es sísmica, ¿no? Entonces, construir algo antisísmico quiere decir que vamos a ir en contra de.
Ahora lo que dicen, por ejemplo, las normas internacionales o sobre todo en Japón, dicen, pero ¿por qué vamos a ir en contra de la naturaleza? ¿Por qué no vamos a favor de ella, no? Entonces, por ejemplo, construyen edificaciones que vayan a favor o que se muevan a favor de esa energía liberada, ¿no? O si, bueno, ya es indefectible que esta edificación se destruya o se caiga, pues nosotros le vamos a, se llaman elementos fusibles, por ejemplo, así como los fusibles de casa, elementos fusibles que se van a destruir, pero la integridad del edificio va a seguir en pie, ¿no? Y eso es lo que es parte de la filosofía del crecimiento sostenible, ¿no? Decir, bueno, nosotros no podemos ir en contra de la naturaleza, debemos ir a favor de la naturaleza, ¿no? Del mismo sentido que la naturaleza nos va. ¿No? Y algunos ejemplos que hay. Bien, ahora vayamos a la experiencia internacional, ¿no? En la gestión de los sistemas de los EIAs, de los estudios de impacto ambiental. Miren ustedes, hablamos de los años 61, donde se decretó un reglamento de actividades clasificadas, ¿no? Detrás sobre las apreciaciones de la calidad ambiental por actividad. Eso es lo primero. O sea, lo que traían indicar aquí es qué actividad se está desarrollando y cuál podría ser el medio afectado. En el medio afectado podemos ver como esta actividad es algo molesto, puede ser algo insalubre, tiene algo nocivo o también tiene cosas peligrosas, ¿no? ¿Qué calidad ambiental tiene, no? Y en el año 86 se publica el decreto legislativo 1302 normalizando los EIAs como procedimiento administrativo. Lo primero, ¿no? Ese es el primer precedente. Estamos hablando que un decreto legislativo ya se denomina un procedimiento administrativo. Un procedimiento administrativo es un protocolo, una formalidad para llevar a cabo alguna solicitud o requerimiento, ¿no? Ante la autoridad, para el control ambiental en este caso, ¿no? Y miren ustedes, este decreto legislativo se publica en el año 86 y estuvo vigente hasta el año 2008, ya se ha derogado, ¿no? Pero es un precedente bastante interesante y los años también que ha durado, ¿no? La reglamentación de este decreto o real decreto legislativo fue anterior al real decreto 1131, ¿no? En el año 88. Eso también es algo que nosotros tomamos en cuenta, ¿no? Publicamos una ley y no es que la ley ya entre en vigencia, tiene que entrar su reglamento para que entre en vigencia y se pueda aplicar adecuadamente lo que dice la norma, ¿no? Muy bien. La experiencia francesa, ¿no? También miren ustedes, el año 76 está aquí, ¿no? Hay una ley de protección de la naturaleza, ¿no? Que prevé, también observó que hay actividades más que otras que producen gran cantidad de impacto, ¿no? De ellas estamos hablando, por ejemplo, las líneas de transmisión eléctrica, los aeródromos, las vías navegables, los puertos marítimos, correos, telecomunicaciones, ¿no? Canteras, defensa nacional. Veamos ahí algunas actividades que ellos indicaron causan más impacto que otros. Entonces hay que hacer injerencia sobre estos proyectos, ¿no? Lógicamente, esta ley también fue en su momento cuestionado, porque decía también les van a poner trabas al crecimiento del país, ¿no? Por ya tener un tema también de índole político. El controlar este tipo de actividades, imagínate tú, ¿no? También trae a colación algún tema político, ¿no? El manejo del poder, ¿no? Y por eso fue también bastante cuestionado esta ley. Pero en esencia, lo que debemos rescatar de esta ley, de la experiencia francesa de los años 70, es el análisis del estado inicial del sitio. Es un requerimiento que se quería. Que ahora, ¿cómo se denomina? Línea de base, ¿no? El análisis del estado inicial del sitio. Mira, en el año 76 ya empezaban a hacer, ¿no? Línea de base. Ya empezaron a hacer como requerimiento, ¿no? Para los proyectos que se van a ejecutar. Un análisis de los efectos sobre el ambiente, ¿no? Razones por las cuales se escoge una alternativa dentro de los proyectos considerados. El análisis de alternativas, ¿no? Las medidas para reducir, suprimir o compensar las consecuencias perjudiciales de un proyecto. Esta es una escala valorativa, ¿no? En Francia, esto es cerca de, digamos, un estimado para el año 2003. En Francia se realizaban cerca de 6.000 estudios por año, de los cuales tienen un costo
variable entre 0,5 del costo total de los ahorros de cada proyecto. Para que tengan una idea, si vamos una escala de 100 soles, ¿cuánto valdría el costo del estudio de impacto ambiental? No menos, 50 céntimos. Por cada 100 soles, 50 céntimos sería el costo de un estudio de impacto ambiental año 2003. ¿Por qué es tan de bajo costo? Porque uno de ellos, el costo de la línea de base es bastante reducida, ya se tiene mucha información de todo el relieve de Francia, entonces reduce mucho los costos, ya no hay nada que pues se pueda estudiar de repente así a profundidad, ¿no? Y lo segundo es, si lo llevamos aquí a nuestra realidad, no sería tan cómodo, aquí es un poco más, puede bordear inclusive el 30, ¿no? o 25% del total del proyecto, el costo total de un proyecto, el estudio de impacto ambiental, ¿no? Es bastante elevado. Por eso muchas empresas dicen, pues, es un requerimiento que se me obliga y es algo que me eleva los costos, ¿no? Y en verdad es cierto también, ¿no? El costo del estudio de impacto ambiental todavía sigue siendo alto aquí. Más allá que van a ver ustedes que hay bastantes diferencias, ¿no? Entre un estudio y otro, ¿no? El tema de costos. ¿Alguien más? A ver, vamos a ponerlo primero. Bueno, y esto también me trae a colación algo que decían sobre el tema de los costos que se asumen en un estudio de impacto ambiental. Cuando hace un estudio de impacto ambiental, bueno, hay dos cosas, ¿no? Primero la palabra, se hacen muestreos, ¿no? O se hacen monitoreos, en algunos casos, ¿no? El recojo de información, ¿no? Información primaria. Vamos a ver cómo es la calidad del agua, la calidad del aire, del suelo, las condiciones de fauna, flora, etc. ¿Quiénes son los que asumen ese costo en la elaboración de un estudio de impacto ambiental? La empresa titular, ¿no? La empresa que está adecuando a ello. Quiere decir que ellos van a ser juez y parte, ¿no? Porque si las cosas están mal, los índices están muy altos, sobrepasan los estándares de calidad ambiental, ¿qué pueden opinar al respecto? Ellos no se van a hacer responsables, no van a asumir responsabilidad en compensar de repente la calidad del ecosistema que estamos viendo, ¿no? Que estamos observando. Y lo otro es, después cuando se siga el monitoreo, va a seguir expresándose en la misma situación, o sea, en ningún momento se puede revertir. Dicen y cuestionan ello de que los monitoreos ambientales en realidad los debería asumir el Estado. No debería ser parte de los titulares, digamos, de las empresas, ¿no? Que están cumpliendo, porque es como juez y parte, ¿no? Ellos van a decir, como ellos asumen los proyectos, y las empresas que hacen o efectúan estos monitoreos también, pues no están a favor de lo que dice la empresa o el titular, ¿no? Más no de lo que de repente se pueda preservar ahí, ¿no? En la naturaleza. Entonces es algo cuestionable también, ¿no? Muy bien. En el año 69, ¿no? El gobierno de Estados Unidos aprueba la política nacional, ¿no? De protección ambiental. Y claro, lógicamente ahí también nace la Agencia de Protección Ambiental, ¿no? De Estados Unidos. La Agencia de Protección de Estados Unidos, si bien es una de las agencias que se recoge mucho, sobre todo, por ejemplo, experiencias, ¿no? Que hay en temas de legislación ambiental para múltiples lugares, incluyendo el de nosotros, el país Perú, pero también tiene cosas contradictorias, ¿no? Imagínense ustedes, en la Agencia de Protección Ambiental se sabe empresas que las pueden cerrar, ¿no? La fiscalización ahí es muy drástica, muy fuerte, ¿no? Si decía un ejemplo,
le habían paralizado todas las actividades y habían hecho cerrar a esta empresa industrial porque había emitido grandes cantidades de vapor de agua a la atmósfera. Algunos dicen, pero ¿qué tiene el vapor de agua que puede ser dañino para la atmósfera? ¿Por qué puede ser dañino para la atmósfera emitir grandes cantidades de vapor de agua? Así es, muy bien, ¿no? Recuerden, el vapor de agua es un gas de efecto invernadero. Pero si ellos no son firmantes del protocolo de Kioto, no asumen compromisos nacionales y globales en el tema del protocolo de Kioto. Pero ¿por qué la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos pudo haber cerrado y hasta quebrado una empresa, ¿no?, por las sanciones que tuvieron en tema ambiental por la emisión de vapor de agua? Imagínense, ¿no? Es algo contradictorio, ¿no? Pero así sucede. La Agencia de Protección Ambiental es una de las más, ¿no?, digamos, nombre, ¿no?, y también del tema de protección ambiental en Estados Unidos, pese que de repente es uno de los países más contaminantes que existen, ¿no? Y de ahí, de esa política de protección, podemos rescatar algo que nos ha servido a nosotros también en nuestra legislación, ¿no? Y una de ellas es la declaración de impacto ambiental, ¿no? ¿Cómo está? ¿Se acuerdan? El CIA tiene categorías, ¿no? Categorías que se han establecido para los instrumentos de gestión ambiental. Llámese declaración de impacto ambiental, después categoría 1, ¿no?, declaración de impacto ambiental, o también denominada ex declaración jurada, ¿no? Antes se denominaba declaración jurada. Estudios de impacto ambiental semi-detallado, categoría 2, y categoría 3, estudios de impacto ambiental detallado. Entonces, en el año 69 dijeron, no podemos ser tan drásticos, no podemos implementar de la noche a la mañana algunos requerimientos ambientales a las empresas, porque ellos les demora un poco, ¿no?, como cualquiera, ¿no?, les demora un poco implementar, al adecuarse a ese tipo de situación. Entonces vamos a empezar con algunas actividades que ya sí requieren y demandan mucho el tema de la protección ambiental, la legislación ambiental, y vamos a empezar con declaraciones de impacto ambiental, ¿no?, para saber cuáles son los efectos adversos que tienen esas actividades, ¿no?, o qué alternativas de acción podemos plantear ahora, ¿no? Muchas de ellas sí los tenían, es como una empresa, ¿no? Una empresa, por más que de repente no tiene un sistema de gestión integrado, pero sí tiene algunas prácticas ambientales, ¿no? Entonces quería maximizar el tema de las prácticas ambientales, por ejemplo, ¿no? La identificación del comportamiento irreversible o irrecuperable, ¿no?, es algo identificado también. Cuando hablamos de un comportamiento o de un impacto irrecuperable, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es un impacto irrecuperable? Como su nombre lo dice, ¿no? Ya no se puede, claro, destrucción total, ya no se pueda recuperar, ya no se pueda transformar nuevamente al estado inicial por el que estaba, ¿no? Pero recuerden ustedes, no es porque ya salga de las manos de la tecnología el tema de recuperarlo, no, también sale del tema financiero, ¿no? La envergadura de esta empresa, de esta actividad, ya no da el presupuesto necesario para que por sus propios medios puedan recuperar, puedan remediar, ¿no?, ese impacto. Entonces se puede declarar irrecuperable, ¿no? Algunos dicen que los derrames que ha habido en algunos ríos de nuestra Amazonía por el tema de derrames de petróleo ya tienen el carácter de irrecuperable. ¿Ustedes se acuerdan de la bahía de México? En México fue donde British Petroleum tuvo un derrame bastante grande, ¿no? Y ya pues en algún momento tenían los medios para sopesar ese problema ambiental, pero se declararon también que es un problema irrecuperable, ¿no? Y eso que hay varios estados que intervinieron ahí, ¿no? Igual, ya se declaró irrecuperable, ¿no? Bueno, en el tema de la Agencia de Protección de Estados Unidos también se instituyó el proceso administrativo denominado screening, ¿no? Vamos a revisarlo más adelante con mayor detalle qué es el screening, pero les puedo
indicar aquí que es el inicio de lo que nosotros podemos denominar que el contenido mínimo que debe tener un proyecto, el contenido mínimo que debe haber una declaración de impacto ambiental en un instrumento de gestión ambiental, ¿no? Y también cuál es el estado inicial de un proyecto, o sea, la línea de base, qué cosas debería incluir, ¿no? Qué cosas debería tomar en cuenta. Por ejemplo, cuál es la caracterización del agua, la generación de ruidos, vibraciones, ¿no? Elementos de flora, fauna, paisaje, etcétera, que hasta ahora, el día de hoy, seguimos usando, ¿no? Esa metodología. La caracterización natural, cuáles las condiciones iniciales que estamos observando en el proyecto, en la actividad que vamos a desarrollar, ¿no? Y bueno, también se establece como primera aproximación, ¿no? Las famosas matrices cualitativas o identificación de impactos cualitativos, ¿no? Asignarle cualidades, por ejemplo, el impacto del paisaje, de la hidrología, de la hidrogeología, del ruido, vibraciones, ¿no? Transporte, etc. Ahora vayamos a la experiencia argentina, ¿no? Es algo que ya está aterrizando más a nuestra realidad y que ahora de repente estamos viviendo este boom, ¿no? Se ven cada vez mayores publicaciones en el tema de manuales para muestreos, manuales para identificación, inventario, etcétera, ¿no? En tema ambiental. Miren ustedes, de los años 80, el gobierno de Argentina tuvo bien publicar muchas guías, muchas pautas para algunas actividades, ¿no? Que ellos consideran de bastante relevancia. Estamos hablando de obras hidráulicas, estamos hablando de obras viales y sobre todo el fuerte hidrocarburos, ¿no? El fuerte en Argentina sigue siendo, y me parece muy interesante el tema de hidrocarburos, ¿no? Guías ambientales para el manejo de derrames en hidrocarburos, etcétera, etcétera, ¿no? Que hasta ahora se emplean. Gracias a la creación de la Subsecretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, digamos que es una aproximación a lo que viene a ser nuestro Consejo Nacional del Ambiente, CONAM, y después Ministerio del Ambiente, ¿no? En el año 93 se publican manuales de la evaluación de gestión ambiental en obras viales, ¿no? Y bueno, y sigue aún todavía la Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental, ¿no? Qué interesante es saber que nosotros teníamos pues así una dirección de planeamiento, ¿no? De planeamiento no ambiental, sino planeamiento de infraestructura, ¿no? Pero lastimosamente, después del cambio de gobierno del año 2000-2001, con la convulsión política que hubo en el país, se dejó de lado eso, ¿no? Esa oficina, ¿no? Mucho tiene que ver, si ustedes lo ven en nuestra realidad aquí en la ciudad de Lima, es que por ejemplo, de un momento a otro rompen unas pistas, ¿no? Y todo el tráfico, todo el malestar que ocasiona y todo ello, y después, digamos que después de haber trabajado un mes, no sé qué empresa, porque algunos son privados, algunos son de carácter público, lo remedian, de repente algunos bien, algunos mal, pero después de 2 semanas vuelven a romper la misma pista. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y es otra empresa, y es otro lugar, y es el mismo lugar, pero la misma situación, ¿no? No se están poniendo de acuerdo, ¿no? Qué interesante sería que todos se pongan de acuerdo, vamos a romper esta pista, todos trabajan a la par y después se recupera todo el lugar, ¿no? Dice, por ejemplo, la antigüedad de nuestras obras de saneamiento, ¿no? Agua y desagüe. Tienen una antigüedad bastante grande, sobre todo desagüe, ¿no? Algunos tienen una antigüedad de 50 años, 40 años, ¿no? Y es bastante antiguo. Y hay bastantes problemas ahora, ¿no? Sobre todo en un inmobiliario que no estaban adecuados para ese sistema, ¿no? Y esta colocación actual de sistema de gas, por ejemplo. Igual, ¿no? La misma situación. Y como usted dice, ¿no? Han destruido todo, han instalado y no han hecho ningún estudio a la gente, no han informado. Claro, no hay... ¿Quieren gas? Hay notas, ¿no? Y hay personas que obviamente dijeron que no, y que ahora después dicen que sí, lo vuelven a romper, y luego viene y se corta la luz, y se revienta un tubo de agua, y de verdad, Dios. Cierto, ¿no? Miren ustedes, qué interesante lo que usted dice, ¿no?
Y así pues hay un montón de ejemplos que se pueden citar y que falta pues una adecuada planificación, ¿no? Era una oficina de planificación, ¿no? Que bueno, lastimosamente se dejó de lado. Y es una de las pocas cosas rescatables del gobierno de Fujimori, esa oficina de planificación. ¿Cierto? Miren ustedes, esto es un ejemplo que les doy. Hace meses atrás estuve en un proyecto de supervisión, imagínate el mar, ¿no? Una supervisión ambiental que ahora se está tomando mucho en fuerza. Antes era el tema de calidad ambiental, ¿no? El tema del diseño de ingeniería, que por ejemplo si vamos a construir algo, tiene que ser según especificaciones técnicas, se tiene que ver todo el tema de la calidad de los productos, del concreto, etcétera, etcétera, ¿no? Calidad. Después el tema se llevó al problema de la seguridad del personal, y ahora se hace bastante incidencia también calidad y seguridad, pero medio ambiente es algo que está tomando recién bastante relevancia. Ahora se requiere, ¿no? Supervisor de calidad, supervisor de seguridad y supervisor de medio ambiente. ¿Y cuándo se acuerdan del medio ambiente? Cuando viene UEFA. Cuando viene la UEFA y, uy, sí, había un ingeniero que estaba viendo el tema ambiental. Por ejemplo, les comento el tema de era una construcción de un emisor, ¿no? Un emisor de una planta industrial en Cañete. Y este de acá era un emisor terrestre y después iba a haber un emisor submarino, ¿no? Y lógicamente pues tiene aquí su área de influencia, ¿no? Área de influencia donde se va a probar el estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces, ¿cuál era mi objetivo? ¿Cuál era el trabajo que yo hacía? Que se respeten todos los lineamientos del estudio de impacto ambiental aprobado, porque el que ejecutaba era un tercero. Y bueno, como tercero de repente ellos no toman tanta relevancia el tema de comprometer los compromisos ambientales que hay detrás del estudio de impacto ambiental de esta obra, ¿no? Ellos tienen que construir su obra y se acabó, ¿no? Ese es el objetivo que tienen. No es malo, sino que es así parte de su experiencia que tienen ellos. Pero lógicamente se dan cuenta también que tanto como contratistas o como ejecutores de obra también necesitan tener calidad, seguridad y una persona en medio ambiente. Y siempre en las reuniones, ¿no? Mi partner era una persona que veía el tema de ejecución de obra, el tema medio ambiente. Yo tenía que hacer respetar todo lo que las especificaciones ambientales también que había aquí en este lugar. Y qué es lo interesante, ¿no? Y algo que de repente se toma en cuenta, ¿no? Si hay otra empresa que quiere hacer lo mismo, un emisor terrestre submarino, presenta su estudio de impacto ambiental y de repente se aprueba. Viene otra empresa industrial, presenta su estudio de impacto ambiental con su emisor terrestre submarino y también se aprueba. ¿Cuál sería el problema? Y viene otra por acá, y viene otra, y viene otra, y viene otra. Y todos los emisiones o efluentes, si bien van a cumplir un tratamiento de aguas, ¿no? Los límites máximos permisibles, etcétera, pero ya están creando un problema, ¿no? Y no hay legislación ambiental, no hay legislación todavía donde diga que eso no está así, no está bien, ¿no? Lo que hacen otros países es un momentito, ¿qué estás haciendo? Esto lo va a canalizar Sedapal, y a Sedapal le vas a otorgar un permiso si tú puedes canalizar tus efluentes mediante la tubería de Sedapal, ¿no? Eso debería ser, ¿no? Pero aún así todavía sigue, y la problemática no es en Cañete, sino algo más cercano, Lurín, Pachacamac, porque ahí se está infestando, bueno, infestando es mala palabra, sino se está creando parques industriales, ¿no? Parques industriales, se está cambiando el catastro, ¿no? De esa localidad para hacer que sean todos industriales, todos van a necesitar emisores, muchos de ellos van a necesitar emisores, ¿no? ¿Y qué podemos hacer frente a esa realidad? Bueno, hablando del tema de legislación, lo que se puede hacer, como decía, es canalizar, ¿no? Que una institución sea la encargada de que de repente en una localidad se pueda tener a bien efluentes, ¿no? O en todo caso, que no sean efluentes de este tipo, ¿no? Porque es agua dulce. De repente se pueda reciclar, reutilizar, qué sé yo, ¿no? Sobre todo en una zona desértica. Se puede también utilizar unas directrices para la utilización de agua en cultivos de tallo alto. Claro. Dependiendo de la función, ¿no? La calidad de agua. Claro, así es. Por eso debe estar. Okay. Sí, porque la calidad de los efluentes muchas veces
no son tan malas como a veces podemos pensar, ¿no? Es un efluente, un desagüe de alguna empresa industrial. Si ustedes van a Huachipa, al río Guaycoloro, por ejemplo, que es una de las que más tiene este problema de efluentes, ¿no? Industriales, si ustedes revisan el efluente que tiene Ambec Perú, si alguna vez lo han revisado, vean cómo es el tipo de emisión que tiene de efluentes y van a ver que en la tubería, ¿no? todo eso, imagínate una quebrada, ¿no? La quebrada de Guaycoloro es pequeñita, es como un canal de riego y el agua es totalmente turbia y de colores azules, turbios, ¿no? Y bueno, y hay bastante cantidad de materia orgánica, porque es desagüe, ¿no? Desagüe de poblaciones aledañas. Y cuando sale la tubería de Ambec, van a ver cristalino, el agua cristalino, y empiezan a florecer algas ahí así. En esa parte nada más, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tienen una planta de tratamiento, y están cumpliendo, ¿no? Hasta donde se pueda identificar visualmente, podemos identificar que esa planta de tratamiento está cumpliendo, ¿no? Los requerimientos que se obtienen. Claro, ¿no? Y ojo que esa agua es la que nosotros tomamos, ¿no? Claro, es parte de una aportante del río Rímac, ¿no? Del río Guaycoloro. Hay pues empresas como Gloria, Bellines, de Curtiembre también, ¿no? Y bueno, si ves ese color azul, no le vas a echar la culpa. ¿A qué empresa pueden echar la culpa, no? Algunos se pueden identificar rápidamente, ¿no? Hasta un camal, si no me equivoco. Y la coloración es rojiza cuando vierten sus efluentes, ¿no? Como matan a veces el río, ¿no? Bueno. El tema de la legislación todavía, cierto, falta avanzar, ¿no? Falta avanzar bastante en el tema de regulaciones, ¿no? Regulación ambiental. Los impactos que se pueden generar aquí, estamos hablando de los impactos que ahora se consideran y que muchas metodologías se indica que debe tener, ¿no? El impacto acumulativo y el impacto sinérgico, ¿no? Son diferentes, se parecen en concepto, pero son diferentes. Tema de tesis también, ¿no? Tema de tesis también en algunos casos, ¿no? Por una casualidad del destino, en esta tubería, se le comento rápidamente, hubo un problema con las mareas fueron muy altas, ¿no? A la hora del lanzamiento, se llama, en la tubería, ¿no? Interesante este tema, con rieles y todo para llevar una tubería al mar, ¿no? Y medio hundirlo. Y entonces hubo un problema en uno de los flotadores, porque estos tienen flotadores que después se meten agua y se hunde toda la tubería con unos lastres de concreto. Y entonces cuando sacaron esa tubería después de 2 semanas, porque lo ideal era una semana, en 2 semanas en la tubería ya había vida ya. Ya habían pequeños, ¿qué serán? Eran como los choros pequeños, no recuerdo el nombre de estas especies, y en toda la tubería ya estaba, en 2 semanas. Ya me imagino ya cuando esté aquí a unos meses que vamos a ir a hacer un monitoreo de esta tubería, debe haber vida ahí, ¿no? ¿Es un impacto positivo o no? Para generar vida sí, pero limpiarla como si fuera pesado, no. Claro, claro. Y eso también es un especialista que trataba el tema marino, era un buzo, ¿no? Del tema marino, decía de que muchas veces se pensaba de que las embarcaciones o botes y todo ello, hundirlos en el mar era contraproducente, que producía un impacto negativo, ¿no? Imaginen, ¿no? Desde todo el desecho, por ejemplo, de acá, chatarra, todo, lo manden al mar y lo hundan. Pero dice que en algunos casos también se crean ecosistemas, ¿no? Como arrecifes, pequeños arrecifes, ¿no? Y saber compensar, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los impactos que podría generar, tanto benéficos como perjudiciales, ¿no? Sí, cuando la infraestructura de aquello que se hunde no tenga aleaciones contaminantes con el mar. Ya, cierto, ¿no? También. Claro, porque también después estás contaminando el mar, ¿no? Sí, porque el óxido de todas maneras como... Pero en la naturaleza, miren ustedes cómo es de grande, que no hay algún elemento químico que no se pueda disolver mediante algún proceso biológico, incluyendo arsénico. De los más contaminantes, y se puede, ¿sí?
Perdón, me estaba saltando aquí. La experiencia colombiana. ¿Por qué hablamos de la experiencia colombiana? Porque dice, si ustedes revisan nuestro CIA o la 27446, ¿no?, van a ver que se asemeja mucho a la norma colombiana. Pero recuerden ustedes, la norma colombiana se ha tenido que basar también en algo, no han generado de la noche a la mañana una ley normativa ambiental nueva, sui generis. Se toma bastante del esquema nacional de la Agencia de Protección Ambiental del año 73. El desarrollo de la Constitución Política Colombiana, hablamos del año 91, cerca a nosotros también, ¿no? Y bueno, nuestra primera ley ambiental, digamos así, es la Carta Magna, ¿no? Todos los artículos que están ahí en la Carta Magna. El año 94 se innova el proceso de evaluación, ¿no?, del diagnóstico ambiental de alternativas, porque nosotros también estamos adoptando bastante este tema, ¿no? El diagnóstico ambiental de alternativas en nuestra realidad es el famoso DAP, ¿no?, o EVAP, ¿no?, Evaluación de Viabilidad Ambiental Preliminar, para saber aterrizar en qué categoría vamos a establecer un instrumento de gestión ambiental, ¿no? La identificación y evaluación de los efectos ambientales de un proyecto cuando se encuentra en su etapa de reconocimiento o prefactibilidad, ¿no? Los estudios de impacto ambiental muchas veces, o los instrumentos de gestión ambiental, operan a partir de la operación, ¿no?, de operación, digamos así, y cierre o abandono, ¿no? Para este caso estamos hablando de instrumentos de gestión ambiental como el DAA, que es nuevo, ¿no? Declaraciones de adecuación ambiental para producir, ¿no? O lo que normalmente conocíamos como el PAMA, ¿no?, que sigue vigente y el produce también lo reconoce como tal, ¿no? Programas de adecuación ambiental para proyectos que ya están en operación. Pero lo interesante también es saber cuando los proyectos están así, ¿no?, en fase de proyecto, ¿no?, en la etapa de prefactibilidad, como dice acá, ¿no?, o en la etapa de preoperación o también de construcción, ¿no? Ahí podemos hablar pues del estudio de impacto ambiental, ¿no? Puede ser de la declaración de impacto ambiental. Y para saber aterrizar estos proyectos, en qué categoría puede tener, es el famoso EVAP, ¿no? Evaluación de viabilidad ambiental. En el Ministerio de Agricultura, los EVAP también tienen las famosas FICAS, ¿no?, o fichas de clasificación ambiental, ¿no?, que ahora es Minagri, ya no es MINAG, ¿no?, ahora es Minagri, Ministerio de Agricultura y Riego, ¿no?, las famosas FICAS. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. Ya, como les decía, el tema de la legislación esta semana, para los que han llegado también, ¿no?, el tema de la legislación es bastante interesante. Estas últimas semanas ha sido muy bombardeada por el tema de la legislación ambiental, ¿no? De repente les dejo aquí algunos alcances. Acá tengo las normas, ¿no?, publicadas. Y en antecedentes generales yo quería recordarles esa bibliografía que les dije, que les indiqué, que lo podemos hacer la historia ambiental del Perú del siglo XVIII y siglo XIX. Pueden leer, es bastante interesante. Hay muchas situaciones que se pueden comparar, pueden ser antecedentes, ¿no? Es libre, así como aquí descargable. También lo pueden comprar, ¿no? Pueden comprar el libro. Para indicarles algunas acotaciones respecto a esta historia ambiental. En el tema numérico, ¿no?, 1700, 1800, está redactado más o menos 100 años, 1750, 1850. ¿Y cuál podría haber sido el problema ambiental en esa época? Imagino que en la ciudad de Lima, no ir tan lejos. En la ciudad de Lima, 1700, el tema del agua, el surgimiento, ¿no? No había alcantarillado, no había parque automotor, o sea, no teníamos generación de material particulado grande,
¿no? Pero sí había problemas, el agua era uno. Y mire qué de bonita esta historia, o de interesante en todo caso, un bonito, ¿no? Interesante, decía la disposición de los fallecidos. Enfermedades, muerte natural, qué sé yo, y dice que empezaron a proliferar muertos por las calles, por los parques, por las iglesias, porque no todos podían disponer o podían ir con los medios necesarios a un cementerio, como el presbítero maestro. Solamente clase acomodada, opulenta, podía ir a los cementerios a enterrar a los fallecidos en ese. Entonces, ¿qué pasaba, no? El problema, los malos olores que generaban los fallecidos. Imagínate, ¿no? En pleno verano, y que haya acumulación de fallecidos, y después los lixiviados que generaban. Los lixiviados que después se acumulaban en los canales de regadío de utilizaban las aguas, ¿no? Entonces, las primeras normas que se dictaban en ese momento eran dónde van a disponer adecuadamente de los muertos que no pueden entrar en un cementerio, dónde los van a enterrar, ¿no? Entonces, tener disposición de algunos lugares especiales, ¿no? Después, otro tema aquí saltante que les puedo indicar es el tema de la contaminación sonora. Sonora, pero si ni aviones había, no había ni parque automotor. ¿Cuál creen ustedes que podría haber sido el problema de la contaminación acústica en ese momento? Las campanas. Aquí en la ciudad de Lima, imagínense, esta no era tan grande, ¿no? Pero habían bastantes iglesias. Imagínense ustedes someterse a 36 horas de campanazos. 36 horas, dice ahí, ¿no? Porque era el cumpleaños del virrey. 36 horas, ¿no? Cómo te quedabas aturdido, ¿no? Y todo ello, ¿no? Y así dice, ¿no? Empezaba a medianoche, pero peor todavía. Y bueno, así indica, ¿no? Entonces empezaron a promulgar algunas normas, dispositivos, para que se prohíba la cantidad de horas que se puedan tener los famosos campanazos, ¿no? Reducieron de 36 a 18 horas. Bueno, 10 años, no tanto que avanza, pero así está, y así hay cosas muy interesantes, ¿no? Y cómo redactaban las normas, ¿no? Considerando, por ejemplo, el bienestar del alumbramiento de la reina de España, ¿no? Y así eran los considerandos que tenían, ¿no? Es igual que nuestras normas, nos estamos considerando, tenemos antecedentes y se resuelve. Se resuelve reducir de 36 a 18 campanazos en Alba, en Pascua, en fiestas de Navidad y así, ¿no? Etcétera, etcétera. Y así está, ¿no? Primera aproximación. Lo siguiente que me llamó la atención, más que esta historia en Lima, fueron las minas, las unidades mineras de esas épocas. Estamos hablando de las minas de Azogue, por ejemplo. En Azogue, ¿no? Mercurio, en Santa Bárbara, Huancavelica, era una de las minas más grandes que había en el mundo, ¿no? En Latinoamérica. Y viendo ahí la cantidad de recursos que tenían, comparado a una unidad minera de hoy en día, estamos hablando de 15 congas, ¿no? Pero una minera bastante grande, pero claro, más grande era todavía Potosí, en Bolivia, 39 congas aproximadamente. Pues la cantidad de dinero que tenían, y en esta época era el boom minero de la Azogue. Y ojo que la Azogue, el mercurio no servía solamente para extraer otros minerales. La tecnología en ese momento era el problema de la metalurgia, o el tema de la metalurgia, de extraer plata o oro a través del mercurio, ¿no? Y bueno, se extraían grandes cantidades de mercurio. La ciudad de Huancavelica era tan grande, ¿no? La tierra del mercurio, por eso se denomina, era tan grande, en la mina Santa Bárbara, que se dieron el lujo de tener el transporte más caro de la época del mundo, tren. Una línea férrea desde la ciudad de Huancavelica hasta Lima, ¿no? Y también tenían previsto, y hay una parte de donde cuentan aquí, que tenían lista ir hasta Puno, llegar a Puno y de repente llegar a Atlántico, ¿no? Porque tenían el boom minero, pues el boom minero en esa época era bastante. Llegué a contabilizar a la fecha de hoy, más o menos, ¿no? El precio del mineral o del mercurio en esa época, 170.000 millones de soles de hoy, en esa época, ¿no? Bueno, Conga estaba casi 30.000 millones, ¿no? Aproximadamente. Y este era 170.000 millones, ¿no? La cantidad que había, ¿no? Y bueno, se desperdició, se hizo, no se hizo.
Aquí está, ¿no? Una aproximación, que puede ser, como dice aquí, algún antecedente, ¿no? Y también la polución, ¿no? Algo muy interesante fue, ¿de dónde pueden sacar el tema de la polución? ¿Cómo pueden haber determinado la polución en esos épocas? Los sedimentos de las lagunas altoandinas, porque la minera de Santa Bárbara está ubicado en la parte alta de la Sierra Huancavelica, y bueno, hay lagunas altoandinas como Choclococha, por ejemplo, y de esos sedimentos nos dicen cómo ha sido la contaminación en esas épocas, ¿no? La contaminación que efectivamente se demuestra, ¿no? Vemos una línea de base, empezó la unidad minera y cómo se disparó el plomo, cómo se disparó el mercurio, ¿no? Porque eran bastante ineficientes, ¿no? Cerca del 40% del total, de un 100% de mercurio, solamente se extraía, y el 60% a la atmósfera. Bueno, y ahí está, ¿no? Aquí tenemos una fotografía de la laguna del Sauce, Tarapoto. Si tienen la oportunidad, visítenlo. Hermoso, ¿no? Y espero que se mantenga así, ¿no? Como antecedentes generales podemos observar también el tema de controlar, ¿no? De controlar los medios suficientes en esta naturaleza, los recursos necesarios. Nosotros somos, digamos, una especie que tiende a eso, ¿no? Tiende a depredar, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza, el de acaparar recursos de repente, obtener todos los recursos necesarios para expandirnos lo más que se puede, ¿no? Pero también somos conscientes de que nosotros necesitamos, no podemos albergar ya esa capacidad, ¿no? Que tiene nuestro planeta. Algunos dicen que necesitamos 3 planetas iguales para seguir abasteciendo del mismo modo, nuestro modo de vida, ¿no? Los recursos renovables y no renovables es algo que está cambiando mucho el panorama político, inclusive, ¿no? Del mundo. Si hablamos del por qué el precio del combustible, bueno, el precio del combustible ha subido en estos días, ¿no? Pero en realidad a nivel mundial el precio del barril de petróleo ha ido descendiendo, ¿no? Y es porque se saben de nuevas alternativas al petróleo. ¿Por qué Venezuela está en crisis? Se supone que tiene dinero, ya no tiene tanto dinero. Estados Unidos ya no le compra tanto barril de petróleo como antes, y Arabia Saudita también tiene problemas, porque están viendo otra alternativa que se llama, por ejemplo, el gas shale, gas de esquisto, ¿no? Y las grandes cantidades de reservas de gas shale, gas de esquisto están, oh sorpresa, en Estados Unidos y Canadá. Cuando descubrió las cantidades que tenía de gas de esquisto Canadá, año 2012, sorpresa, es el año que desistió de la firma del protocolo de Kioto. Porque se sabe que el gas de esquisto, el gas shale, es un hidrocarburo, es un gas fosilizado, ¿no? Una roca fosilizada y que tiene el mismo o casi un problema del petróleo, ¿no? Que es contaminante casi a la par como el carbón, por ejemplo, ¿no? Entonces, está cambiando muchas cosas. Hablando de Japón, ellos estaban implementando una matriz energética nuclear, pero desistieron de ello a través del problema del tsunami, de una central nuclear, ¿no? Y hablando en Alemania, ellos quieren llegar a cerca del 40% de su matriz energética, ¿no? A través de energías renovables para el 2021, y en el 2016 ya van al 23%, ¿no? Y dicen que están avanzando bien, ¿no? Muy bien, y nosotros, la ciudad de Lima, el 75% de la energía eléctrica que nos abastecemos hoy en día en la ciudad viene de energía termoeléctrica, del gas, ¿no? Quemamos energía fosilizada para proveer energía eléctrica. Nosotros hemos tenido una demanda bastante grande en las últimas décadas de energía eléctrica. Si no, fíjense, en los años 90, ¿no? En sus domicilios, tenían la cantidad de aparatos electrodomésticos que tienen hoy en día. Yo las cosas tenía un televisor, una computadora y un televisor y un teléfono, ¿no? Ahora cada cuarto tiene un televisor, teléfonos celulares, computadoras, ¿no? Y así, ¿no? Así incrementando. Y solamente el resto del porcentaje, menos del 30%, es energía hidroeléctrica, por ejemplo. Y recuerden, ¿no? Nuestros recursos no son infinitos, ¿no? Sino por el contrario, se van reduciendo, ¿no?
Si alguien de ustedes quiere saber acerca de las energías renovables que hay y que se están aplicando hoy en día, visiten Yaurisque, Cusco, cerca de Paruro, por donde se van las Bambas. Si van a Machu Picchu, dense una vuelta por el otro lado, que se llama Yaurisque. Hay un centro de investigación bastante interesante en el tema de energías renovables. Todo en ese lugar es energías renovables, desde las habitaciones, que son de calefacción, de energías renovables, tienen plantas solares, tienen piscicultura, tienen bombas, todo es a base de energía renovable, ¿no? Casi no hay nada que no tenga, aunque dependa mucho de la energía eléctrica convencional y todo eso, ¿no? Ya ves que es un centro de investigación muy interesante, ¿no? Las fotografías de los pantanos de Villa, algunos dicen que es ya un ecosistema paranatural, porque hay que estar controlando la altura de las lagunas, de la laguna mayor, ¿no? La laguna Marvilla, hay que estar controlando a cada momento, ¿no? Y lo interesante es saber que debemos promover, ¿no?, el desarrollo ambiental sostenible, se supone, en este país, ¿no? Entonces el EIA, como tal, es una herramienta para la sociedad, ¿no?, y para garantizar efectivamente que debemos tener consideraciones en este medio ambiente, saber las implicancias ambientales, predecir adecuadamente los impactos ambientales, ¿no? Y, bueno, algunas conclusiones que podemos sacar al respecto, ¿no? Las principales conclusiones en relación a las experiencias de sistemas de estudios de impacto ambiental, ¿no? No todos los países aplican la evaluación ambiental estratégica. En el Perú se aplica la evaluación ambiental estratégica. ¿Hay ejemplos de evaluación ambiental estratégica? No lo saben. ¿Sí o no? Yo no he escuchado en algún momento. Ahorita tengo evaluación, creo que de Lorenzo. Ya, ¿no? Tengo evaluación que aún no se pronuncia, pero ya está en etapa de evaluación de... Ya, muy bien, ¿no? Hay una ONG que la derecho ambiente de recursos naturales, que Ya. está motivado el gobierno regional de Ah, ya. hacer un evento. Miren ustedes, ¿no? De todo el... Nosotros tuvimos una aproximación a lo que es una evaluación ambiental estratégica, pero es, digamos así, un carácter casi privado. Ustedes saben de que ya falta poco para que Cuela tenga un sistema teleférico, ¿no? Muy interesante. Y bueno, eso trae a colación también de que ese lugar donde está Chachapoyas, Cuela, todo eso, ese sea el segundo destino turístico más visitado después de Cusco. Tiene un emporio muy interesante de todo punto de vista, histórico, arqueológico, biológico, ¿no? Jamás en mi vida había visto tantas orquídeas juntas en un determinado lugar, ¿no? Cataratas de Gocha, por ejemplo, ¿no? Sarcófagos de Carajía, un montón de situaciones, ¿no? Lo que veíamos, un proyecto que les puedo compartir, es el tema de ¿y de dónde van a ir a parar los residuos sólidos? Porque nosotros no queremos que pase lo mismo que en Machu Picchu. ¿Dónde van a parar los residuos sólidos de Machu Picchu?